con el quinto Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. La siguiente ponencia es Buenas prácticas en educación a través de las TICs por Francisco Javier Fernández y Clara Isabel Fernández de España. Bien, entonces los ponentes en el momento no han llegado, pero entonces vamos a proyectar el video que ellos prepararon para que lo observemos. En educación a través de las TIC. Esta es nuestra comunicación en la que vamos a exponer cómo la nueva sociedad digital ha convertido a las TIC en el elemento vertebrador de la docencia, y para ello es necesario capacitar a los estudiantes para que logren enfrentarse a los retos de la sociedad del conocimiento mediante la adquisición de capacidades tales como buscar, seleccionar, interpretar información, construir el conocimiento. Para lograr este reto es fundamental la motivación, es decir, que el alumno tenga interés por su propio aprendizaje. Para ello es importante que el profesor se convierta en un agente exterior. Las teorías constructivistas de la enseñanza se centran en la idea de que la enseñanza es una cuestión de andamiaje, que consiste en anclar las nuevas enseñanzas en las ideas previas del alumno. En la era digital, la teoría del aprendizaje que surge se llama conectivismo, y para esta teoría el aprendizaje es un proceso de formación de redes. Los niveles de aprendizaje y de rendimiento académico logrados por un alumno dependen de múltiples factores. La motivación intrínseca es cuando un estudiante realiza actividades de aprendizaje movido por motivos personales y por la satisfacción que le produce el mismo aprendizaje. Hay autores que relacionan la motivación intrínseca con la necesidad de competencia y la autodeterminación, ya que se asocia con el aprendizaje conceptual. López propone una serie de principios básicos para lograr una mayor motivación en el aula. Una organización flexible y democrática del aula, aprendizaje cooperativo, la autonomía en el aprendizaje, registros de los progresos, nivel óptimo de dificultad, las tareas creativas y un aprendizaje significativo. Existen una serie de factores contextuales que ejercen su influencia en los factores personales a nivel motivacional. Entre ellos, presentar información nueva y sorprendente y plantear problemas e interrogantes influyen en los factores de curiosidad. El activar los conocimientos previos y poner de manifiesto su influencia activan la conciencia del problema. Explicar el objetivo de aprendizaje en términos de capacidades genera un desafío en el alumno. Y emplear situaciones que conectan lo que se ha de aprender con las metas del alumno y explicitar la funcionalidad de la tarea genera una mayor relevancia a nivel personal. El trabajo colaborativo en grupo es eficaz cuando existe una interdependencia entre los integrantes del grupo, conductas de ayuda eficiente y eficaz entre los integrantes, responsabilidad individual y grupal, uso adecuado de habilidades sociales y lo que acaba con la mejora de la eficacia de sus integrantes. Existen otras características que obstaculizan el trabajo en grupo, como es la falta de madurez grupal, aceptación de respuestas dominantes, holgazaneo social, pérdida de motivación, pesamiento grupal, falta de heterogeneidad, falta de habilidades para el trabajo en equipo, tamaño inadecuado del grupo. El trabajo colaborativo en grupo genera que se aprende a buscar información, compartirla y autoevaluarse. Se fomenta la discusión de las cuestiones o temas que se plantean, potencia la capacidad cognitiva de los integrantes del grupo y a su vez los alumnos pueden conocer su propio ritmo de aprendizaje y lo comparan con el resto de compañeros. Las TIC en las aulas son utilizadas por el profesorado en la medida en que profesores socioreformistas usan más las TIC dentro del aula y los maestros de las escuelas de clase media alta alentan más el uso de pizarras interactivas, mientras que las escuelas de bajos ingresos funcionan más con pizarras tradicionales. Existen actualmente una serie de herramientas muy utilizadas en el ámbito educativo, como son Google Docs,
debido a que es gratuita, muy útil para el trabajo colaborativo, para la comunicación y puede usarse a través de la telefonía móvil también. Twitter es utilizado generalmente como un medio de comunicación dentro de las universidades, junto con el profesorado y el alumnado, aunque también se han llevado a cabo experiencias de aprendizaje a través de esta herramienta. YouTube es otro de los medios con los que hoy contamos para la realización de audiovisuales y se han hecho algunas experiencias de aprendizaje con dicha herramienta en asignaturas en universidad, por ejemplo, con recursos humanos, ¿no? Otra de las herramientas que están surgiendo últimamente es Edmodo. Es una plataforma social gratuita que permite enviar tareas a los estudiantes. Remind, una herramienta digital como funciona a modo depósito para planificación de la clase. Everton, que es una aplicación que organiza información personal mediante archivo de notas. Bien, entonces este fue el video que enviaron nuestros ponentes. Sin embargo, ellos aún no se conectan. Entonces quisimos adelantar un poco sobre su ponencia y un integrante del quinto congreso va a leer un poco acerca de esta ponencia y posteriormente haremos o realizaremos las preguntas en el foro respectivo. El congreso, el quinto congreso, seguirá en la tarea de contactarse con ellos para tratar de resolver las inquietudes que ustedes les planteen. Buenas tardes. Ok, vamos a hacer una pequeña lectura de la ponencia de nuestros compañeros de España sobre buenas prácticas en educación a través de las TICs. Ok, entonces encontramos que en las teorías del aprendizaje, la teoría constructivista de la enseñanza se centra en la idea de que la enseñanza es una cuestión de andamiaje. La enseñanza consiste en anclar las nuevas enseñanzas en las ideas previas del alumno. Por lo tanto, la situación de aprendizaje de los alumnos será distinta en cuanto al andamiaje cognitivo, todas las ideas que tiene el estudiante en sus comienzos. Para contextos formativos, grupos de destinatarios e incluso para individuos distintos, el constructivismo cognitivo proviene de la teoría de Piaget y Vygotsky, que consideran el medio social como elemento esencial para que se produzca el aprendizaje. Como consecuencia, todas las funciones cerebrales superiores se originan en medio social por medio del lenguaje, potenciando la zona del desarrollo próximo. Las tres teorías clásicas del aprendizaje, el conductivismo, el cognitivismo y el constructivismo, no son suficientes para explicar el aprendizaje en el área digital. Por esa razón, surge una nueva teoría, el conectivismo. Esta nueva concepción se trata de una teoría de conocimientos y de aprendizaje desarrollada por George Siemens, que trata de describir cómo se produce el aprendizaje del ser humano en contacto con Internet y las redes sociales. Los nuevos productos que surgen con la web 2.0,
la web 3.0 y redes sociales están impactando en el terreno educativo y están llevando a los estudiantes a desempeñar un papel más activo en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso de formación de redes que tiene como agente principal al propio individuo. Los nodos que se utiliza para crear esa red son entidades externas, personas, organizaciones, bibliotecas, sitios web, blogs, wikis, libros, revistas, bases de datos, etc. El acto de aprender consiste en crear una red externa donde los nodos se conectan para dar forma a una compleja fuente de conocimiento. Siemens concibe el aprendizaje informal como un aspecto significativo de nuestra experiencia de aprendizaje, ya que el aprendizaje es un proceso continuo que dura por toda la vida. Y saber cómo y saber qué se está haciendo completados con el saber dónde. Por ello, una de las competencias básicas que debe alcanzar el alumno universitario es promover el desarrollo y el aprendizaje autónomo. Aprender, aprender. La evaluación orientada al aprendizaje es un proceso de aprendizaje mediado por las TIC, que promueve el desarrollo de competencias útiles para el presente académico y el futuro laboral de los estudiantes. La IEOA se plasma en el proceso educativo mediante la implicación de los estudiantes en las actividades de evaluación, la realización de tareas creativas y realistas y el fenómeno de la información útil. Para fomentar el aprendizaje de los estudiantes es necesario que la universidad incorpore al proceso de evaluación 3 actuaciones básicas. Primera, estudiantes como evaluadores. Segunda, las tareas de evaluación como tareas de aprendizaje. Y tercera, retroalimentación, proalimentación. El resultado de la investigación concluye que los estudiantes implicados bajo el enfoque de la evaluación orientada al aprendizaje desarrollan significativamente más sus competencias que los estudiantes que cursan sus estudios universitarios con una metodología docente de corte más tradicional. En el alumno. Los niveles de aprendizaje y de rendimiento académico logrados por un alumno dependen de múltiples factores, tanto contextuales como personales, entre los que la motivación es uno de los más determinantes. García define la motivación como el esfuerzo de una persona que está dispuesta a hacer para conseguir algo, y entiende por motivación intrínseca cuando un estudiante realiza actividades de aprendizaje movido por motivos personales y por la satisfacción que le produce el mismo aprendizaje. Pero otros autores como Pérez, Gutiérrez, García y Gómez relacionan la motivación intrínseca con la necesidad de competencia y autodeterminación, ya que se asocia con el aprendizaje conceptual. La necesidad de competencia es un factor motivacional que genera el deseo en las personas de buscar situaciones que le permitan oportunidades para ejercitar, concretar, mejorar y refinar las habilidades y capacidades personales. La necesidad del logro es la tendencia de las personas hacia la autorrealización. De esta manera se incrementa la motivación intrínseca. No obstante, la necesidad de autonomía y autodeterminación de los alumnos influye de manera significativa en la motivación intrínseca de aprender en la clase. La disposición de hacerse responsables en sus propias decisiones ayuda a generar un sentimiento de autodeterminación y autonomía. Esto, a su vez, influye de manera significativa en la motivación intrínseca de aprender en la clase. La necesidad de autodeterminación o autonomía se refiere a la necesidad que tenemos las personas de elegir qué hacer y cómo y cuándo hacerlo.
la disposición de hacerse responsables en sus propias decisiones, ayudar a generar un sentimiento de autodeterminación y autonomía. Los resultados de la investigación de Mas y Medina ponen de manifiesto la importancia de fomentar la motivación intrínseca en esta etapa educativa y la relevancia del papel del profesor como motivador para el aprendizaje, con clases intrínsecas atractivas y útiles a los alumnos. De esta manera, poder crear un clima adecuado en el aula que fomente participación y el interés por la asignatura. La motivación en el aula tiene sus bases y sus estrategias. Por ello, López propone una serie de principios básicos para lograr una mayor motivación en el aula. Primera, una organización flexible y democrática del aula hace más fluida la participación. Segunda, la autonomía en el aprendizaje promueve la motivación y el logro a la autoestima. Tercera, el riesgo de los progresos favorece la motivación intrínseca de los alumnos. Cuarta, el nivel óptimo de dificultad favorece el avance de la tarea. Quinta, las tareas creativas motivan más que las mecánicas. Y sexta, el aprendizaje significativo motiva más que el aprendizaje memorístico. No obstante, es importante elevar la motivación de los alumnos por los contenidos de la asignatura. La motivación es tener un objetivo, dedicarse a alcanzarlo y mantenerse en el esfuerzo para alcanzarlo. También es relevante la frecuencia de la asistencia a clase en la motivación y el rendimiento de los alumnos. Tiene especial influencia el entusiasmo del profesor en la materia, la eficacia en la exposición de los contenidos, pero son las buenas relaciones con el alumno lo que influye de manera decisiva en la motivación del alumno. Para que una actividad despierte interés, debe cumplir una serie de características como son desfavorecer la curiosidad y el afán exploratorio, para lo cual debe resultar moderadamente novedosa, compleja o imprevisible. De esta forma despierta el interés de los sujetos y favorece la curiosidad y el afán exploratorio. Pero además, Álvarez enumera una serie de factores contextuales que ejercen su influencia en los factores personales a nivel motivacional. Como factores contextuales tenemos presentar información nueva y sorprendente, plantear problemas e interrogantes, activar los conocimientos previos y poner de manifiesto su insuficiencia, explicar el objetivo de aprendizaje en términos de capacidades, emplear situaciones que conectan lo que se ha de aprender con las metas del alumnado, explicitar la funcionalidad de la tarea. Y factores personales tenemos la curiosidad, la conciencia del problema, el desafío y la relevancia. Solo conociendo tales factores contextuales y sus efectos es posible determinar qué modos de actuación del profesor pueden crear contextos favorecedores de la motivación por aprender. El trabajo colaborativo en grupo. La nueva sociedad digital han convertido a las TIC en elementos vertebrador de la docencia. Es necesario capacitar a los estudiantes para enfrentarse a los retos que la sociedad les depara mediante la adquisición de capacidades tales como buscar, seleccionar, interpretar información para construir el conocimiento. El trabajo colaborativo se presenta como uno de los retos clave en la gestión educativa en las aulas universitarias, tanto en el ámbito presencial como en la formación online. En un estudio realizado con los libros de matemáticas de educación primaria, revela que el aprendizaje individual es el protagonista, mientras que el aprendizaje colaborativo ni siquiera representa un 2% de las actividades analizadas. Esta investigación pone de relieve que no se trabajan de manera adecuada la competencia de trabajo colaborativo en grupo durante la educación primaria.
lo que tendrá su incidencia posteriores. Guitert, Guerrero, Romeo y Pardros dicen que es un proceso en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes del equipo. De esta forma se provoca el intercambio de conocimientos y de experiencias. El aprendizaje colaborativo se trabaja en equipo para solucionar las tareas que le plantea el profesor. Mediante el trabajo colaborativo se aprende a buscar información, a compartirla, a comunicarse y a autoevaluarse de forma colaborativa. Se fomenta la discusión de las cuestiones o temas que se plantean, estimulando la toma de decisiones por los miembros del grupo. Los alumnos que participan en el aprendizaje colaborativo consiguen conocer su propio ritmo de aprendizaje y compararlo con el resto de compañeros. Además, se potencia la capacidad cognitiva de los integrantes de aprendizaje colaborativo, ya que se incorporan conceptos interpretativos y resolutivos de los problemas que se plantean. Las TIC pueden facilitar el trabajo colaborativo, mejorando la interacción y el trabajo en grupo. Tal y como destacan en 1994 Johnson y Johnson, existen una serie de aspectos clave en el desarrollo del trabajo en grupo e identifican 5 aspectos como clave para que el trabajo en grupo sea eficaz. El primero es independencia entre los integrantes del grupo. Segundo, conductas de ayuda eficiente y eficaz entre los integrantes. El tercero es la responsabilidad individual y grupal. El cuarto es el uso adecuado de habilidades sociales. El quinto, mejorar la eficiencia de sus integrantes y los esfuerzos de colaboración necesarios para alcanzar los objetivos del grupo. Por otro lado, señalan las condiciones que obstaculizan el grupal. Estas son la falta de madurez grupal, ya que es necesario cierta experiencia previa. Segunda, aceptación de respuestas dominantes sin actitud crítica. La tercera, es el holgazaneo social o viajar de polizón, actitud de menos esfuerzo. La cuarta es la pérdida de motivación por percibir inequidad, es decir, esfuerzos de los integrantes desiguales. La quinta es el pensamiento grupal. La sexta es la falta de heterogeneidad, genera la falta de variedad de los recursos. La falta de habilidades para el trabajo en equipo. Y como última tenemos el tamaño inadecuado del grupo. Si es muy numeroso, es más complejo. El trabajo colaborativo constituye una gestión eficaz del conocimiento. Permite el trabajo activo y comprometido, con una participación por igual. Hinojo y Azar, Rosario, concretan y destacan las ventajas del aprendizaje colaborativo, estimular habilidades personales, disminuir los sentimientos de aislamiento, favorecer los sentimientos de autoeficiencia y propiciar la responsabilidad compartida de los resultados del grupo. Incorporar la tecnología al aula. Las tecnologías digitales ofrecen nuevas oportunidades para el aprendizaje en una sociedad cada vez más conectada, en la cual aprender a trabajar con los otros y colaborar se convierte en una competencia trascendental. La investigación lleva a cabo por Triado y Aguadet. Tiene por objetivo comprobar cómo las creencias del profesorado sobre el significado y el sentido de la tecnología en la educación actúan a modo de factores impulsores o, por el contrario, a modo de barreras para el uso de la tecnología en centros educativos. Los resultados muestran una influencia positiva de las creencias etiquetadas como socio-reformistas en una frecuencia del uso de las TIC.
mientras que las creencias contrarias y críticas muestran una clara influencia negativa. El grupo de profesores con creencias socioreformistas es el que está más próximo al uso regular de las TIC en el aula. Existen pocos estudios que evalúen las opiniones del profesorado respecto a la clase social y la etnia de los estudiantes, o la percepción institucional del valor de las nuevas tecnologías. Influyen estas tecnologías. Rafalov llevó a cabo un estudio en donde se realizaron entrevistas y observaciones con 5 profesores en 3 escuelas que varían en raza y clase. Los resultados indicaron que los maestros en las escuelas de clase media alta pizarras interactivas, mientras acerca del significado de la raza y clase social del estudiante, así como los objetivos institucionales para la implementación de nuevas tecnologías influyen en la medida en que se conocen ayudas para que los estudiantes aprendan tecnologías. La investigación de García y Valcárcel de trabajo colaborativo en el aula. Los resultados apuntan que estos centros de los docentes atribuyen a las TICs una alta potencialidad para enriquecer las actividades del trabajo colaborativo entre los estudiantes y conseguir el desarrollo de competencias transversales de gran relevancia, aunque son conscientes de las dificultades a las que tanto alumnos como profesores se enfrentan en la práctica educativa. El propósito del estudio de Orrubia, Rochea y Ángel se lleva a cabo para valorar la experiencia de innovación docente para promover la regulación individual y grupal de aprendizaje en estudiantes universitarios. Los grupos de estudiantes elaboran el trabajo de forma autónoma, tanto de modo presencial como en el virtual. Para ello se empleó la plataforma Moodle utilizando herramientas como el foro, el chat, la wiki, en donde se refleja la evidencia del trabajo individual y grupal. Los resultados de la experiencia fueron positivos tanto desde el punto de vista de la mejora de la organización y funcionamiento individual y grupal de los estudiantes, como de la satisfacción de los estudiantes y del profesorado. Existe otra línea de investigación que analiza las actitudes que suscita la incorporación de la pizarra digital interactiva al proceso educativo en el aula. Fernández, Hervas y Baena concluyen que el uso de las pizarras interactivas mejoran los aspectos organizativos en cuanto a la optimización de la estructura temporal de las sesiones y el procesamiento de la información, favoreciendo la atención y motivación del alumno, facilitando la exposición de mayor cantidad de información, permitiendo mayor flexibilidad y creatividad en el aula. Para Lara, utilizar el Mobile Learning facilita la comunicación en red y el trabajo colaborativo. Pisanti, Enrique, Chaos y García exponen en su investigación una experiencia de innovación docente en donde los alumnos utilizan ordenadores portátiles en el aula con dispositivos GPS, cámaras digitales y otros equipos útiles en actividades de aprendizaje de física durante diversos desplazamientos. Esto permitió que los estudiantes adquiriesen aprendizaje en contexto experimental externo a los laboratorios y aulas. Herramientas informáticas en el ámbito educativo. El ámbito educativo tiene múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las TICs como recurso didáctico.
Para ello se fomenta el aprendizaje activo del alumno desde el aprendizaje individual al aprendizaje colaborativo. Además, es necesario utilizar tecnología que mejore la interacción profesor-alumno. Las herramientas asincrónicas permiten la transmisión de mensajes entre emisor y receptor sin que tengan que coincidir para interactuar en el mismo instante. Páginas web, emails, foros de discusión, mientras que las herramientas sincrónicas, el emisor y el receptor del mensaje operan en un mismo marco temporal. Videoconferencias, chats, etc. La aparición de la Web 2.0 o web social incorpora tres características para la creación colectiva de contenidos: establecer recursos compartidos y trabajo colaborativo entre usuarios. La proliferación de metodologías participativas y colaborativas como blogs, wikis, redes sociales permiten ser utilizadas a nivel académico, tanto en blogs como en las wikis. Podemos incrustar algún video de YouTube, presentaciones de PowerPoint o Prezi. Potenciar la participación del alumno a través de la Web 2.0 con fines académicos, fomentar la autonomía y la responsabilidad del alumnado, tanto de forma individual como grupalmente, a la hora de buscar y usar lo que se necesita. Existen herramientas informáticas populares entre docentes que buscan informalizar el ámbito educativo. Por ejemplo, Google Docs ayuda al estudiante a realizar trabajos en equipo modificando documentos de forma online. Esta herramienta ha permitido establecer una mejor integración de los alumnos para el trabajo colaborativo a través de la sincronía. Vila y Mora destacan como principales características de Google Docs la gratuidad, no requiere pago de licencia para su uso. Usabilidad, Docs clasifica los documentos automáticamente por frecuencia de uso. La edición es parecida a los programas tradicionales de ofimática, con la particularidad que permite la edición multiusuario. El trabajo colaborativo permite trabajar de forma conjunta con otros usuarios en el mismo documento. El control de cambios. Se registran y guarda cada cambio de forma automática. La comunicación. Todos los participantes pueden comunicarse de forma sincrónica o asincrónica. La telefonía móvil. Desde un smartphone se puede navegar por los documentos de Google Docs, verlos y editarlos. Otra herramienta que utilizan los docentes es el Twitter. Las universidades utilizan esta red social para llegar a la comunidad educativa y difundir la información, la programación cultural, la divulgación de las investigaciones y proyectos, junto con la interacción entre alumnos y profesores. En una reciente investigación de García, Suárez, Trigueros y Rivera, llevan a cabo un estudio en el que analizan la experiencia basada en una utilización de Twitter en la evaluación diaria del proceso de enseñanza y su repercusión en el alumnado. La valoración que realizan los alumnos de Twitter como herramienta de evaluación de las clases es positiva. En primer lugar, porque les permite libertad de expresión y poder compartir sus ideas con los compañeros. En segundo lugar, porque la retroalimentación docente, es decir, la utilidad de la herramienta para poder informar al profesorado de los puntos fuertes y débiles que deben mejorarse en cada clase. Otra herramienta es YouTube. Los estudiantes de las nuevas generaciones prefieren los audiovisuales por encima de los libros de texto. Existen canales especializados en educación y también es posible crear uno propio o alentar a estudiantes a hacerlo. Sitios como Freak, Google Video, YouTube, Delaplay y otros, donde cualquier usuario de Internet puede colgar contenidos visuales, abren la posibilidad para compartir públicamente las producciones de forma gratuita. Un ejemplo de ello son las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, que han desarrollado una campaña de comunicación institucional para dar a conocer su oferta académica.
instalaciones y servicios a través de la plataforma audiovisual de YouTube. Iglesias y Rodrigo llevan a cabo una experiencia con sus alumnos en las asignaturas de recursos humanos. La actividad que se les propuso en la asignatura fue la de usar Twitter como un canal de comunicación e interacción fuera del aula, con un objetivo de incentivar la búsqueda de información en la red y de compartir el conocimiento entre los propios compañeros. El requisito mínimo fue el envío de un enlace de video, un enlace a un artículo de prensa y un enlace a un documento, con extensión superior a 10 páginas, preferiblemente un artículo de revista científica o un informe de algún organismo oficial. Todos ellos relacionados con el campo de las relaciones laborales y los recursos humanos. YouTube ha permitido a los alumnos accedieran a una amplia variedad de videos de diferentes situaciones y problemáticas del mundo sociolaboral, pasado y actual. Se puede observar el resultado de dicha experiencia, una gran variedad en la tipología de videos, diversidad de temas relacionados con la materia de recursos humanos, artículos de prensa actuales y de fuentes diversas, alto nivel de receptividad, motivación y trabajo creativo y original por parte de los alumnos, alto grado de participación e interacción en los debates moderados. Una innovadora investigación llevada a cabo por Montalvo lleva a cabo generando grabaciones de video en YouTube en donde crean adivinanzas audiovisuales diseñadas especialmente para YouTube. Para resolver una adivinanza hay que asociar ideas, analizar metáforas, descubrir analogías. Por eso, impulsar esta forma de entretenimiento infantil es un modo de ejercitar el pensamiento creativo. En esta investigación se realizaron 5 prototipos de adivinanzas audiovisuales con características creativas diferentes y se validaron con estudiantes de tercero a sexto grado de educación primaria. Los resultados de la validación permitieron identificar las actitudes, reacciones, interpretaciones y modos de razonamiento de los niños y niñas cuando intentan resolver ese tipo de adivinanzas. Potenciar el trabajo con adivinanzas entre los niños y niñas sería una estrategia didáctica eficaz para estimular el pensamiento creativo. Otra herramienta es Edmodo, una plataforma social gratuita que permite a los docentes enviar tareas vía web a los estudiantes y seguir el progreso de cada uno de ellos a modo de microblog. Sáenz y Fernández y García llevaron a cabo una investigación sobre la plataforma Edmodo en un centro de educación de adultos. Se concluye que esta herramienta proporciona una mejora en las actividades, facilita el acceso al material, potencia la comunicación y desarrolla actitudes positivas y potencia la motivación. Otra herramienta es Remind, una herramienta que digitaliza los POSIT y las planificaciones de clase. Ofrece a los profesores una manera libre, segura y sencilla de enviar texto al instante, tanto a los estudiantes y padres de familia. Pueden enviar recordatorios, tareas, evaluaciones o mensajes de motivación directamente a los estudiantes y padres. Otra herramienta que tenemos es Everton, una aplicación que organiza información personal mediante el archivo de notas. Permite compartir información con alumnos y consigue innovadoras ideas para implementar en clase. Como conclusiones, el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación han proporcionado numerosos avances en los últimos años en el contexto de la sociedad de la información. En lo que respecta al ámbito educativo, se han incorporado herramientas y aplicaciones que permiten innovadoras alternativas y posibilidades en el desempeño de la labor docente. Tal es el caso de herramientas tales como Remind y Everton. Para concluir, podemos decir que las redes sociales, Twitter, YouTube, constituyen 2 herramientas sencillas, fácilmente aplicables en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
tanto en el ámbito universitario como en la enseñanza obligatoria. Posee un gran potencial para favorecer la participación, la interacción y el aprendizaje colaborativo entre los alumnos y entre estos y el docente. Asimismo, aportan una buena dosis de motivación a los alumnos cuando se enfrentan a asignaturas con un gran peso específico de contenidos teóricos que inicialmente se les presentan como alejadas de la realidad y de la vida cotidiana y por tanto ofrecen una metodología innovadora de aprendizaje experimental, convirtiéndose en un recurso metodológico eficaz para vincular los conocimientos científicos con la práctica. Muy bien, agradecemos a nuestro presentador, Alexis Barroso. De acuerdo a esta presentación, herramientas informáticas en el ámbito educativo, vamos a realizar las diferentes preguntas en el foro de la ponencia. Este lo dejé en la parte superior del chat, sin embargo ya lo vuelvo a colocar para que por favor hagamos las diferentes preguntas allí. Es importante pues, aclarar que los ponentes encargados de esta presentación se les dificultó un poco la conexión. Por esto debimos hacer la lectura de su ponencia. Agradecemos a todos los ponentes y pedimos excusas al respecto. Y pues los invitamos a la siguiente ponencia, que iniciará a las 3 de la tarde. Esta se llama Jóvenes Nómadas Heterogéneos de los Espacios de Flujo, otras formas de pensar, percibir y crear sentido ciudadano, por Sandra Heridia Nieto Useche de Colombia. Muchas gracias a todos.